En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Normalmente Jesús se enfrenta con los fariseos y con los escribas. En el Evangelio de hoy Jesús no se enfrenta con los fariseos, sino que se enfrenta, dice San Juan, con aquellos judíos que habían creído en él, es decir, con aquellos que pensaban que debía ser el Hijo de Dios y por lo tanto el Mesías. Y esos que en teoría le seguían son los que dudan de Cristo. Dudan de Cristo no porque no le sigan, le siguen, le escuchan, están con Él. Posiblemente dudan de Cristo porque no hacen aquello que el Señor les pide. Dice Jesús: si me amarais, haríais mis palabras, cumpliríais mis palabras. Ser cristiano no significa solamente venir a misa. Digo solamente, porque hay otros que se van al otro extremo y dicen: no, yo creo en Dios, pero no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ser cristiano es seguir a Jesús, ser su discípulo. Y el discípulo imita a su maestro. No es normal que si tu maestro te enseña que tienes que vivir de una determinada manera, tú hagas lo contrario. El discípulo imita al maestro. Por eso conviene que, siguiendo las palabras de Jesús, nos preguntemos: ¿y nosotros intentamos hacer aquello que Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Maestro, nos indica? Es decir, para mí hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Alguno dirá: ¿y cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Dios, que te ama, te deja distintos indicadores, como cuando uno coge el coche y va conduciendo por la carretera. La Dirección General de Tráfico se ha preocupado de ponerte indicadores de hacia dónde va la curva o de indicarte cuál es la velocidad máxima a la que puedes ir en ese lugar concreto, porque a lo mejor en lugar de ser 90, la velocidad son 70, porque la curva es peligrosa. Tú puedes no hacer caso, pero si no haces caso, te juegas la vida. Lo mismo ocurre con Cristo. Hay indicadores que te indican, que te señalan cuál es su voluntad. Puedes no hacerle caso, puedes hacer caso omiso a los indicadores. No serás entonces verdaderamente libre. Primer indicador, su palabra. Es leer la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, e interpretarla a la luz
del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Cuando la palabra de Cristo la hago carne, esa es su voluntad. Poner la otra mejilla, perdonar, pensar en el otro antes que en uno mismo, imitar a Cristo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Segundo indicador, mi conciencia. Pero no cualquier tipo de conciencia, sino una conciencia bien formada y bien alimentada. ¿Qué es bien formada? Una conciencia que se nutre de la verdad natural, por una parte, la que todos tenemos por el hecho de ser humanos, y de la verdad revelada, la que se desprende de las Sagradas Escrituras. Una conciencia mal formada, tú a lo mejor no eres culpable de tenerla, pero no te ilumina como debe. Primero, conciencia bien formada. Y segundo, bien alimentada. Alimentada por la luz del magisterio de la Iglesia. A mí me importa poco lo que diga el Papa y los obispos sobre el aborto, o la eutanasia, o las relaciones prematrimoniales. Pues entonces podrás tener una conciencia bien formada, pero a lo mejor como no está bien alimentada, no está actualizada, te confunde y no te guía. Tercer punto, mis obligaciones. Dios quiere que cumplas con tus deberes, porque los hay que se dedican mucho a ayudar a los que están lejos, pero sin embargo son incapaces de cumplir con los deberes con los que estamos cerca. ¿Cómo te comportas con tu esposo o con tu esposa? ¿Con tus padres? ¿Con tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿Cumples con tus deberes? ¿O llegas tarde y no te importa un bledo? Eso sí, después a final de mes exige que te paguen tu salario. Eres una persona que no eres responsable porque no estás haciendo aquello que deberías hacer. Dios quiere que cumplas con tus deberes. Y por último, podría citar más, pero por último, por resumir, cuarto punto, es importante levantar la mirada. Levantar la mirada para ver qué necesita Dios de ti. Es decir, ¿qué necesitan las personas que pasan por tu vida y son el rostro mismo de Cristo, que pide tu ayuda para que tus dones los pongas en juego? ¿Qué puedes hacer tú por ese compañero de trabajo? ¿Qué puedes hacer tú por ese hermano, por ese amigo que está pasándolo mal? ¿Qué puedes hacer por Cristo que pasa a tu lado? Porque en ello cumplimos el mandamiento del amor, ese amaos los unos a los otros como yo os he amado. No se trata solo de no hacer mal, sino también de hacer todo el bien que esté en mi mano. Y cumpliendo la voluntad de Dios, estaremos amando a Cristo, siguiendo a Jesús, que por nosotros subió a la cruz para redimirnos y salvarnos. No matemos al Señor, es decir, no le expulsemos de nuestra vida. Luchemos por hacer como buenos hijos y discípulos suyos su voluntad, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, solo es el camino que lleva a la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo, su fundador, le ha encomendado, de ser luz y defensa de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que ya no vienen a la Iglesia, para que el Señor les consuele. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que estén con Dios en el cielo, disfrutando de la vida plena. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo.